Vamos a ver rápidamente algo más de la extorsión de Estados Unidos en África. La semana pasada hablamos de cómo Estados Unidos había estado apoyando, y en los comentarios hay una cosa grave sobre esto, había estado apoyando a África en la lucha contra el SIDA, especialmente a través de un programa especial del presidente Bush, que no es el tipo más, no es ningún comunista, ningún socialista, ningún socialdemócrata. George W. Bush, George hijo, el presidente, el hijo del viejo George Bush. Y Estados Unidos metió miles de millones a distintos países de África por un programa especial del presidente de los Estados Unidos para combatir la pandemia de SIDA en África. A principios de 2025, Donald Trump ordenó que se recortara brutalmente toda la ayuda a África por el SIDA y desmanteló el programa especial del presidente sobre el SIDA. Ya cuando lo hizo en febrero de 2025, el programa de las Naciones Unidas para el SIDA previó que habría 660 millones de contagios adicionales en niños entre 2025 y 2029 y en esa misma época 4,2 millones de muertes adicionales en África por afecciones relacionadas con el SIDA. Es decir, no es para nadie una sorpresa que si quitas el apoyo para el SIDA, que implica la detección de dónde vino, impedir que lo siga repartiendo, que siga distribuyendo el SIDA con su actividad sexual, para lo cual lo tienes que enseñar y convencer a usar condones. Y luego tienes que darle antirretrovirales y tienes que hacer el seguimiento de él y de todas las personas con las que tuvo relaciones sexuales para ver si no las contagió, si las contagió. O sea, es un trabajo que va mucho más allá de repartir pastillitas, que es lo que creen algunos que es el apoyo médico a los países que lo necesitan. Bueno, el chiste es que yo había dicho que esto había pasado en Zambia, Donald Trump les dijo ahora, se quedaron sin ayuda, se les está muriendo la gente. Hombre, pues si quieren que les dé ayuda, me tienen que escriturar los recursos minerales de Zambia. Bueno, pues no solo fue con Zambia. Ghana acaba de rechazar los términos de Estados Unidos. Lo que dijo Estados Unidos en este caso, en el caso de Ghana, es: yo te sigo dando la ayuda para combatir el SIDA y tú me regalas todos tus datos de salud para que los utilicen nuestros investigadores. Y si de esos datos de salud sale algún producto, alguna ventaja, alguna forma de utilización que pueda rendir beneficios, son para nosotros. Y Ghana dijo, no, oye, mira, pues son mis datos, son los datos obtenidos de mi población, yo creo que nosotros deberíamos participar de los beneficios que pudiera generar el procesamiento, uso, manejo y estudio de esos datos. Todavía a fines del año pasado, Zimbabue rechazó los términos de Estados Unidos para la asistencia de salud, especialmente la exigencia de compartir datos de patógenos sin ninguna garantía de acceso siquiera a las innovaciones médicas, vacunas, diagnósticos o tratamientos que pudieran obtenerse a través del estudio de esos datos que se le piden a Zimbabue. Y entonces el portavoz del gobierno de Zimbabue, Nick Mangwana, les dijo no. Pero ahora Zambia tenía hasta el 30 de abril para decidir no solo por los datos de salud, sino entregar sus minerales, principalmente cobre, cobalto y litio, a empresas de los Estados Unidos para las que está trabajando Donald Trump a cambio de asistencia. La ayuda de Estados Unidos apoyaba el tratamiento antirretroviral para 1,3 millones de zambianos. Ahora aumentan los casos de SIDA. Mientras tanto, Sudáfrica también ha estado congelada respecto de la ayuda de la salud por la administración de Donald Trump por haber acusado a Israel de genocidio en la Corte Criminal Internacional. Es decir, si tú crees que Israel cometió un genocidio y se lo dices a la Corte Criminal Internacional para que lo investigue, y además estás haciendo políticas para eliminar los restos de la discriminación del apartheid, pues Donald Trump dice que tú eres enemigo de Israel, antisemita y además antiblanco. Y por lo tanto no te damos ayuda
para seguir combatiendo el SIDA. Sudáfrica es uno de los países que más ha sufrido la pandemia del SIDA. Algunos líderes africanos y expertos de salud han criticado la nueva posición de Estados Unidos, que es América primero en salud, Estados Unidos primero en salud, y sus demandas de recibir datos de salud delicados a cambio de un apoyo que ha retirado precisamente la administración Trump al desmantelar la ayuda exterior que antes daba Estados Unidos. ¿Qué les digo? En los comentarios alguien hizo una observación así muy enrandesca. Mira, estos países no pueden combatir el SIDA si no es con ayuda de los países que tienen recursos. Si se los quitas, eres un miserable. Pero si se los quitas para devolvérselos a cambio de sacarles algo, es una extorsión absolutamente despreciable. Es indigno, inhumano e indecente. Y ese es el nivel de la derecha que enfrentamos, de la derecha que quiere que votes tú por ellos. Porque todo rasgo de humanidad, ahí sí, ha desaparecido por completo a cambio del beneficio económico. Y no, cuando Estados Unidos daba apoyo a muchísimos países con grandes cantidades a través de la agencia USAID, no estaba haciendo negocio, estaba precisamente consiguiendo lo que se llama buena voluntad, que es uno de los elementos de las relaciones internacionales. No todo es negocio, no todo es dinero, también es una buena imagen. Y esa buena imagen la ha destruido del todo Donald Trump. Y aquí tenemos Zambia ataca a los Estados Unidos por un trato de $2,000 millones a cambio de sus minerales críticos. Y esto afortunadamente lo está informando Los Angeles Times. Se sabe en Estados Unidos y yo espero que sea, porque debería ser un escándalo en los Estados Unidos.